Bien, señores, ya estamos en la audiencia del día de hoy. A propósito de que el mes de octubre es donde se conmemora lo que es la lucha contra el cáncer de mama y sobre todo es el mes de concienciación sobre esta enfermedad. Nos acompaña el doctor Jorge Báez, quien es cirujano oncólogo, y vamos a hablar de este tema tan interesante como es el cáncer de mama. Doctor, buenas tardes y bienvenido al Tribunal de la Tarde. Un placer, gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí para hablar de esta enfermedad que está afectando a tantas personas a nivel mundial. Bueno, doctor, cuando hablamos de cáncer de mama, de inmediato uno piensa en que las mujeres tienen que tocarse en ciertas áreas, cuando hablamos de prevención, quiero decir, y que deben estar pendientes de que si sienten algún bultito, pero recientemente he escuchado un par de informaciones que para mí son hasta cierto punto novedosas. Primero, que pudiera no detectarse tan solo con el tacto, y segundo, que también los hombres pudiéramos padecer de esa enfermedad, para que nos ilustre en ese sentido, doctor. Sí, claro, tú tienes toda la razón. Realmente el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres, también se puede presentar en hombres. Si bien que la incidencia en el hombre es mucho más baja porque hay una relación de 100 a 1, relación mujer-hombres, pero sí, cuando se presenta en el hombre puede tener un comportamiento o recibir un tratamiento un poquito más agresivo, porque la mujer tiene la ventaja de que al tener mucho más tejido mamario se pueden hacer cirugías que tal vez en algunas ocasiones no sean tan agresivas, pero nosotros los hombres tenemos la desventaja de que no tenemos mucho tejido mamario y por lo tanto a veces hay que hacer un procedimiento un poquito más agresivo. En cuanto al tócate, está correcto que la mujer lo haga porque realmente debe inspeccionar sus senos y no solamente sus senos, deben evaluar su cuerpo completo buscando cosas nuevas que estén apareciendo. Entonces, tocarte sí, correcto, está muy bien, pero la realidad es que recuérdate que quien se está evaluando, quien se está tocando, no es un profesional de la salud, son unas manos que no están entrenadas para poder localizar lesiones. Entonces, cuando la mujer se toque y palpe un nódulo, generalmente ese nódulo va a medir ya por lo menos 2 centímetros. Y ya para nosotros una lesión de 2 centímetros es una lesión que tiene un tamaño considerable. Entonces, por lo tanto, sí que deben hacerlo, pero la realidad es que tocarte no es lo que va a permitirte tener un diagnóstico inicial de esta enfermedad. Doctor, siempre escuchamos que como parte de la prevención del cáncer de mama, las mujeres tienen que hacerse por lo menos una mamografía al año. Si no es así, corríjame. Y sobre todo, este tipo de estudio es un estudio confiable de la mamografía. Sí, estás en lo correcto. Debe hacerse un screening mamario, un perfil mamario. Ese perfil mamario va a estar acompañado de 2 estudios, tanto la mamografía como la sonomamografía. Pero a eso también debe de añadirse un examen clínico por un profesional entrenado. Tú decías que si es un estudio rentable, pues sí. La mamografía y la sonomamografía pueden ayudar a detectar aproximadamente un 90 y pico % de las lesiones malignas que se encuentren en la mama. Una de las cosas que siempre le digo a los pacientes es que la mamografía se encarga de ver algo y la sonomamografía se encarga de ver otro tipo de cosas en la mama. Es decir, los 2 estudios no ven lo mismo. ¿Otro tipo de cáncer o otro tipo de enfermedad? No, ninguna de las dos. Estamos orientados a la misma enfermedad. Lo que pasa es que la mamografía es un estudio que tiene una proyección para ubicar lesiones que sean microscópicas inclusive, que puedan verse simplemente calcificaciones que pudieran decir, mira, esas calcificaciones son sospechosas. Y eso pudiera ser un cáncer de mama que va a iniciar o que está iniciando ahí, que ni siquiera un profesional como yo puedo detectarlo. Ahora bien, la sonografía se encarga de ver otro tipo de lesiones. Ella se encarga de decirme, mira, esa lesión que está ahí es una lesión quística, eso es un quiste. O no, esto es una lesión que es sólida. Y ya puede darme otro tipo de informaciones que tal vez la mamografía no nos da.
Entonces, cuando sumamos la información de ambos estudios, ahí entonces tenemos la información completa, más el examen físico o clínico que le haga un profesional entrenado. Doctor, vamos a hablar de las edades. ¿A partir de qué edad ya deben de hacerse los chequeos rutinarios para prevenir el cáncer de mama? Y sobre todo, ¿hasta qué edad tan avanzada ustedes han visto casos de mujeres que tienen que enfrentar esta enfermedad? Sí, muy importante este tema. Fíjate algo, la edad más avanzada, bueno, por ejemplo, yo tuve una paciente que se le hizo un diagnóstico hace como un mes y es una paciente de 95 años O sea que vivió tantos años libre de cáncer de mama y puede aparecer la enfermedad. y ya al final, probablemente claro. de su existencia, Claro. entonces aparece el cáncer. Sí, y también tenemos pacientes que tienen 32 años de edad y tienen cáncer. Y pacientes de 25 años de edad y pueden tener cáncer de mama. Como regla general decimos que la incidencia más alta de la enfermedad están entre pacientes entre la quinta y la sexta década de vida. Pero la realidad es que también hay un sinnúmero de pacientes que pueden presentar la enfermedad en edades tempranas, por encima de los 20 años, que es generalmente donde tenemos como el corte inferior. Pero sí, se estima que, por las estadísticas del MD Anderson, de que de 8 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, al menos una de ellas va a presentar la enfermedad en una edad temprana. Estamos hablando de pacientes por debajo de los 40 años de edad. Entonces, ¿a cuál edad vamos a hacer los estudios de screening? Se recomienda que toda paciente de los 40 años en adelante se haga sono y mamografía, a ambos estudios juntos. Ahora bien, Pero, ¿con qué periodicidad? una vez al año. O sea, que sería como junto con el Papá Nicolau, que eso sí yo lo escucho mucho. Sí, pudiera ser Pero también. la mamografía también, sería como las dos Sí, cosas. pudiera ser. Esa es una opción que algunas pacientes lo hacen así realmente. Excelente. Una vez al año, esa es la indicación. Ahora bien, si la paciente tuvo un familiar directo con cáncer, lo que se trata es entonces de bajar la mamografía por lo menos 5 años y comenzar a hacerle una mamografía, por así decirle, como de rastreo a los 35 años. Hacerle una para certificar de que realmente esté todo en orden. Si está todo en orden, entonces puede continuarse con la mamografía a partir de los 40. En otros países hacen como un cambio. Ejemplo, si la mamá tuvo cáncer, por ejemplo, digamos a los 37 años, entonces se le baja 5 años y se le hace como una primera mamografía y ya de ahí en adelante se continúa con su sonografía hasta que llegue más o menos a los 40 años de edad. Ok. Y yo utilicé más la palabra, doctor, cuando le hacía la pregunta, porque yo hablaba de prevención, pero eso no es prevención, eso es más detección, ¿no? Sí. Y ahora quiero reformularlo para que hablemos un poquito de la verdadera prevención. Hay maneras de que las mujeres y los hombres también podamos, no sé, tener un estilo de vida que reduzca las posibilidades de padecer cáncer de mama. Bien, mira, el cáncer de mama hasta el día de hoy no es prevenible. No es prevenible. Se puede hacer un diagnóstico temprano. Okay. Lo que tratamos de hacer es disminuir los factores de riesgo que sí puedan producir la enfermedad. Okay. Entonces, en la mujer, el principal factor de riesgo es justamente ser mujer, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la exposición a los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas de ella, es lo que primero le hace que ella sea la principal persona que pueda sufrir de la enfermedad. Entonces, cosas que van a proteger a la mujer, bueno, la lactancia materna. Oh. Sí, claro. Interesante. Esa es una de las cosas que va... O sea, que la mujer que lacta tiene menos posibilidades de poder Claro. padecer de cáncer de mama. Interesante. Claro Pero que mire, sí. doctor, yo había escuchado eso pocas veces. Sí, yo no lo había O sea, escuchado. o sea, claro. prácticamente, o sea, yo tenía el conocimiento de que el lactar beneficiaba tanto a la criatura como a la mujer en sí, en su sí, salud, claro. pero no al punto de prevenir de una manera efectiva el cáncer de mama. Papá Dios no se equivoca. Wow. Mira qué interesante. Sí, entonces, además de eso, también, por ejemplo, ¿cuáles pacientes están en riesgo? Pacientes que tienen su primer parto en edad tardía,
pacientes que estuvieron expuestas a radiaciones durante su infancia. Ejemplo, digamos que tuvo un cáncer de tiroides o un linfoma y tuvieron que darle algún tipo de radiación, todo eso son factores de Puede riesgo. afectarle. El consumo de alcohol, la obesidad es un factor de riesgo también. ¿Por qué? Porque en las pacientes obesas, en la grasa tenemos una enzima, que esa enzima se llama aromatasa, entonces esa enzima va a hacer, para que, de una forma llana, va a hacer que el cuerpo de la mujer tenga más exposición a estrógenos y progesterona. Se va a producir más. Entonces, cuando la mujer tiene un control de su peso, entonces hay una regulación por parte de esa grasa que está ahí, de esa enzima que está ahí, y entonces la mujer va a tener menos exposición a los estrógenos y la progesterona, y eso puede disminuir también el riesgo de Y cáncer. el alcohol también, doctor, entonces. Sí, el alcohol. El alcohol también es un factor de riesgo. Bueno, Sí. no pueden tomar Esa es mucho la alcohol, realidad. Vianey, las damas. No puedo beber mucho ya. Sí. Tenemos muchos factores protectores. Hay muchos factores protectores, por ejemplo, como le mencioné, la lactancia materna. Hay algunos medicamentos que nosotros los oncólogos usamos, que son bloqueadores de esos receptores que tienen que ver con el estrógeno y la progesterona. Las cirugías pueden disminuir un factor de riesgo. ¿Por qué? Lógico. Cualquier Sí, tipo de ¿cómo cirugía así? en una mujer. Cirugía de la mama. Ah, la cirugía, ok, Pero perfecto. para agrandársela. Ahí es un buen punto, ahí vamos. Ok. Las cirugías, por ejemplo, las pacientes que son sometidas a mastectomías, que no es una cirugía estética, sino que es un procedimiento donde vamos a quitar tejido mamario, Ok. le disminuye el riesgo, lógico. Si usted quita la mayor cantidad de tejido mamario, tiene menos tejido mamario, entonces tiene menos riesgo de que pueda tener el cáncer. Ahora bien, no podemos indicarle a todas las pacientes que se hagan mastectomía con el objetivo de disminuir la probabilidad de cáncer, porque aunque usted haga una mastectomía, siempre va a quedar por lo menos un 10% de tejido mamario. Y en ese 10% existe la posibilidad de que la enfermedad pueda aparecer. Una pregunta que señores, esta pregunta no puede faltar. Atención a las damas y a los caballeros también. Sí, claro. El tema de los implantes de senos. ¿Eleva Las mujeres. o reduce? Doctor, ese tema tiene alguna relación con el cáncer de mama. Se han hecho muchos estudios sobre esto. Hay una incidencia de cáncer de mama baja que está relacionado con los implantes. Realmente es una incidencia muy, muy baja, por lo tanto no se consideran como significativos que podamos decir que si usted se puso un implante va a tener cáncer de mama. No lo podemos decir así de forma tangente. Ahora bien, las pacientes tienen que entender que cuando se le coloca una prótesis, lo que hace el cirujano plástico es que crea un bolsillo, un espacio en la mama para colocar esa prótesis, pero el tejido mamario está ahí. Es decir, usted tiene el mismo riesgo de padecer de cáncer que una paciente que no ha ido a cirugía plástica, porque su tejido mamario está ahí. Y tan pronto si en una paciente con implantes, tan pronto aparece la enfermedad, ¿hay que retirárselos? No siempre. Ok. No siempre, porque va a depender de muchos factores. Va a depender del tipo de cáncer de mama, de la etapa que tenga la enfermedad y sobre todo, el tipo de mama que tenga la paciente. Pues si tenemos una paciente con una mama voluminosa y el tumor o el cáncer ha aparecido en una zona que está lejos del implante, de la cápsula del implante, se pudiera valorar hacer una cirugía donde se quite la enfermedad y no se tenga que quitar la cápsula, el implante. Ahora bien, la experiencia es que en la gran mayoría de los casos, cuando se lleva a cirugía, se retira el implante. ¿Por qué? Porque ese implante crea como una especie de cápsula, que es parte como de una reacción inmune que ha hecho el cuerpo, y muchas veces sí se relacionan ambas cosas. Y la parte del tiempo, en el caso de detección temprana, las probabilidades de superar la enfermedad, ¿cuáles son? Eso es excelente. Hoy en día el cáncer de mama, que sí que es una enfermedad agresiva, pero realmente se ha evidenciado que la sobrevida de las pacientes ha mejorado muchísimo. Inclusive las pacientes que se hacen diagnóstico de la enfermedad en un estadio inicial, estadio temprano,
pueden tener una sobrevida hasta por encima de un 90%. Excelente. Eso es excelente, una sobrevida a 5 años, eso es excelente. Ahora bien, las estadísticas internacionales dicen que ya cuando tenemos una paciente que se le hace un diagnóstico con una enfermedad metastásica, en un estadio 4, pues entonces la sobrevida de esos pacientes disminuye a un 30%. A un 30, Sí. o sea, 3 de cada 10, con todo y metástasis pudiera sobrevivir. Sí, porque Me parece depende, mucho, o sea, parece en mi mucho. poco conocimiento. Sí, no, porque ahí tendríamos que entrarnos en un tema un poquito más profundo, que son los tipos de metástasis. Ok. Tú puedes tener oligometástasis, que son, si ese cáncer de mama se movió, por ejemplo, al esternón, y tiene una lesión ahí, como está en el esternón, se considera una lesión metastásica. Pero esa paciente metastásica no es la misma que tiene el pulmón lleno de pelotas. Ya. Bueno, ya. Ya. Eso depende de dónde se aloje. Sí, sí, sí. Ujú. Doctor, ¿algún tipo de relación de la alimentación con el cáncer de mama? Mira, ¿Tiene que ver esto? ¿Hay algunas cosas que pudieran inducir al mismo? Hay que ver Bueno, porque... el doctor nos habló de la parte de ya de una alimentación que te lleve a sobrepeso, ¿verdad? sí, Exacto, por cuidar el ahí. sobrepeso, pero la alimentación en sí, o sea, hay algunas cosas que pudieran, sencillo, que pudieran ser cancerígenas y pudieran entonces inducir el cáncer de mama. mira, hasta ahora nosotros la ciencia no ha podido evidenciar un alimento en sí que pueda desencadenar la enfermedad. Esa es la realidad. Ahora sí tratamos, como ya les había comentado, de recomendar a los pacientes que lleven una dieta sana para tener un control del peso y así disminuir ese factor de riesgo que es la obesidad. Pero un alimento en sí que vaya a desencadenar el cáncer, hasta ahora no lo tenemos. Porque es que yo, doctor, escucho, ¿sabes? Uno vive en estos medios y esto, doctor, que el tomate es maduro para el cáncer de próstata. Que la guanábana, Yo lo he escuchado, que la guanábana también ayuda, que la pitahaya ayuda. Entonces, a veces uno no sabe si creer o no. Mira, la realidad es que durante muchísimos años la humanidad usó medicina natural para resolver muchísimas cosas. La medicina natural es un campo amplio, no podemos quitarle su valor, pero no podemos recomendar, yo como cirujano oncólogo no puedo recomendarte, mira, usa tal alimento que eso te va a curar del cáncer. Porque hasta ahora no tenemos una evidencia científica confirmada que nos diga que tal alimento va a curar el cáncer, en especial el cáncer de mama. Así Bueno, es, bueno. doctor, muchísimas gracias. Gracias, No sé doctor. si- Mire. Hay muchos temas, el tiempo, ¿verdad? Nos limita, pero no sé si quisiera dar algún mensaje final. Algún mensaje, claro. En especial Sí. a las damas que nos están viendo. Sí, mi recomendación siempre, traten de evaluarse con un profesional que trabaje en el área de la cirugía oncológica. No le tengan miedo a irse a hacer sus chequeos, sus exámenes rutinarios. Ante toda enfermedad y ante todo pronóstico, siempre Dios está al control de todo. Trate de tener un profesional que no solamente sea su médico, sino que alguien que le dé un soporte emocional, que le dé esperanza y que le ayude a salir de este tipo de enfermedades. Que si se hace un diagnóstico en una etapa temprana, usted podrá morir de la presión, de la diabetes, de cualquier cosa y no del cáncer. Bueno, agradecer al doctor Jorge Báez, cirujano oncólogo, por acompañarnos aquí en el día de hoy y venir a arrojar luces sobre lo que es el cáncer de mama, su prevención y cómo tratar esta terrible enfermedad. Gracias, doctor. A la orden. Bueno, señores, de esta manera despedimos el Tribunal de la tarde de hoy, miércoles. Pero recuerden que mañana estaremos aquí con ustedes de 5 a 6 de la tarde por aquí mismo, por Telefuturo, Canal 23.